Hola, muy buenos días para todos. Dios les bendiga grandemente. Bienvenidos nuevamente a este espacio de devocional. Estoy feliz, agradecida con Dios por permitirme acercarme a ustedes y hablarles un poco más de la palabra del Señor. Yo le invito para que tome su Biblia. Vamos a abrirla en el libro de Marcos, el capítulo 14, el versículo 72. Marcos capítulo 14, el versículo 72. Y dice: y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Recordemos que esta historia empieza en el versículo 66. Ahí Jesús, antes de ser entregado, le dijo a Pedro, porque él pretendía ser muy valiente, dijo que él no lo iba a abandonar. Algunos instantes antes o algunos días antes, le dijo que él nunca lo iba a negar y que siempre iba a estar con él. Sin embargo, Jesús le da estas palabras y le dice: antes de que esto pase, usted me va a negar. Yo creo que ya muchos hemos conocido este episodio de la palabra, y Pedro lo que hizo fue llorar. ¿Y por qué lloró? Pues bien, Pedro lloró, número 1, tristeza por haberle fallado a Dios. Y número 2, tenía una culpa en él que no le permitía ver más allá de sus ojos. Solo dijo: fui culpable, entregué a mi Señor, al hombre que hace unos días antes le dije que lo amaba y que iba a estar con él. La culpa lo invade y simplemente no tiene más para dónde coger, y decide sentirse impotente y decir: pues me pongo a llorar porque no sé qué más hacer, no sé cómo solucionar. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la culpa y por qué la culpa trae tantos problemas a la vida del cristiano. Pues bien, la culpa es algo que ataca al cristiano por varias razones. La primera es que Satanás usa la culpa que tú tienes por haberle fallado a Dios y la pone en tu contra. El Satanás no le interesa que un cristiano simplemente vaya al adulterio, o que un cristiano simplemente caiga en lazos de la pornografía, o que un cristiano se vuelva un adicto o una prostituta. A Satanás no le interesa tanto eso. A Satanás lo que le interesa es que usted y yo dejemos de creer. Cuando nosotros dejamos de creer en Dios, llega ¿qué? La incredulidad a nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa? Satanás usa los deseos de nosotros mismos, usa los deseos del cuerpo para atar esa mente. Cuando Satanás usa los deseos de tu cuerpo, cuando Satanás logra usar la laxivia, la pornografía y todas estas cosas que caen directamente a la mente, entonces viene y ata la mente y haces que sientas tanta culpa por haberle fallado a Dios que empiezas a dejar de creer que hay un Dios bueno que está dispuesto a perdonarte, que crees que tu pecado es tan grande que Dios no lo puede perdonar, o te sientes miserable cuando te arrimas a Dios y dices: yo me siento tan mal, yo le fallé tanto a Dios, yo todos los días miento, o todos los días estoy haciendo cosas malas para mi Jesús, y entonces empiezo a alejarme de Él y empiezo a creer que su santidad es buena, que su misericordia es grande y que su poder va mucho más allá que la culpa que yo en estos momentos estoy sintiendo. La culpa la culpa la va a usar para alejarte lentamente de Dios. La culpa Satanás la va a usar en tu vida, en tu contra. Usa tu propio pecado para que te alejes de Dios, para que dejes de creer. Eso es la misión más importante que Satanás puede tener. Hay 3 pasos que son claves para que un cristiano deje de creer y para que un cristiano se vaya a lo que es el ateísmo. Número 1, la culpa. La culpa te lleva a dudar de que Dios puede perdonarte, a dudar de que Dios realmente es amplio en perdonar. Eso te lleva a la duda, y por último te lleva a la incredulidad, que es el estado en que Satanás quiere tenernos a todos. Ser completamente incrédulos, creer que no existe ningún Dios. Para Satanás sería más fácil meterte esa mentira a ti y decir: es que no hay ningún Dios. Entonces
sigamos pecando que no pasa nada, sigamos haciendo las cosas mal porque no pasa nada. ¿Por qué? Porque ya tu corazón sintió tanta culpa que de un momento a otro ya dejaste de sentir esa culpa y simplemente te acomodas y decides decir, Dios no existe, Dios no, ¿para qué? ¿Por qué? Pero en realidad lo que estás es avergonzado con Dios por haberle fallado. Y es más sencillo alejarte que acercarte a Dios. Ahora, nuestros muchos cristianos o muchas personas han tenido un fracaso en la fe, no porque Dios no los haya perdonado, no, sino porque han tenido tanta culpa que deciden mejor alejarse y fracasan en su misión. ¿De qué? De querer seguir a Dios. Y muchas veces quizás lo has intentado, Señor, yo quiero seguir, yo quiero continuar, pero tienes eso aquí adentro que te dice, tú no eres capaz de cambiar, tú no puedes continuar, tú sigues con tu mal genio, tú sigues con tus mentiras, tú sigues con esto. Entonces eso empieza a atacarte la mente, y simplemente ¿qué haces? ¡Plum! Te alejas. Cuando Dios quiere realmente restaurarte y empezar a trabajar en eso, no sientas vergüenza por tu pecado, no, siente más bien la misericordia de Dios en tu vida. Y usted me va a decir, bueno, ¿cómo salgo yo de este asunto de la culpa? Podríamos decir de una manera fácil, decir, Señor, venga, acerquémonos a Dios, venga y pidamos perdón, pero realmente es un poco más, más fácil decirlo que hacerlo. Es una oración simple. Y es decirle a Dios todos los días, Señor, quiero querer hacer tu voluntad. Hazme querer cumplir tu propósito. Hazme querer buscarte. Porque muchas veces no queremos buscarlo, muchas veces no queremos orar, o muchas veces no queremos hacer muchas cosas. Pero la oración clara de esta mañana es, Señor, hazme querer hacer tu voluntad. Que esa es nuestra oración y yo sé que Dios la va a escuchar. Yo sé que Dios va a estar de tu lado y no dejes que esos sentimientos inmorales o que eso que le has fallado a Dios, no permitas que tu mente sea atada por eso. Es una artimaña del enemigo para alejarte, es una artimaña del enemigo para que tú dejes de buscar al Dios que te puede sanar, al Dios que te puede restaurar y al Dios que te puede levantar. Yo te invito a que donde estás, cierra tus ojos, vamos a orar la oración que acabamos de hacer. Amado Dios y Salvador, en esta mañana te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Señor. Confesamos que eres santo, que eres puro, que no hay nadie más grande y más maravilloso que tú, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a querer hacer todo lo que tú quieres en nuestra vida, Señor. Permítenos simplemente ser vasos que sean llenos de ti. Permítenos, Dios, simplemente hacer esas vasijas en las que tú te derrames, en las que tú hagas, Señor, y que nuestra carne, que nuestros sentimientos, que nuestras emociones, que nuestra mente sean completamente nulas para poder hacer tu voluntad por completo, Señor. Aleja de nosotros todo sentimiento de culpa, de duda, de fracaso, Señor, y ayúdanos a ser cristianos valerosos, a ser personas que te queremos buscar, a ser personas que te quieran amar y que quieran hacer mucho más por ti, Señor. Ayúdanos, Dios, también a tener fe suficiente para creer, Dios, que eres ese Dios sanador, perdonador, restaurador, Señor, que levanta aún cuando nosotros mismos no tenemos fe en lo que queremos hacer, Señor. Aún si nos encontramos perdidos, Señor, ayúdanos a encontrarte y a estar siempre de tu mano, Señor, y a no fallarte, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, Dios les bendiga grandemente. Muchas gracias por tomarse el tiempo y escuchar este devocional. Quiero mandarles un abrazo muy, muy especial y nos vemos en un próximo devocional. Bendiciones.